Ahí ya estoy grabando yo, Fer. Empezá Dale, nomás. dale, dale. Ahí estamos entonces. Gracias, José. Bueno, mi nombre es Fernando Piragini y mi compañero de trabajo es Iván Catalá, licenciado en enfermería. Bien, bueno, el tema que me toca tratar es de el trabajo, ¿no? El trabajo, sus leyes y demás hierbas. Ahí vamos. Bien, vamos a definir entonces lo que es trabajo. Se denomina trabajo a toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concretadas. Y este trabajo estaba relacionado con la salud, ¿no es cierto? Que la salud, como definición, es un estado de completo bienestar físico, mental, social, eh, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Voy a hacer una pequeña introducción, ¿no es cierto? El trabajo es la actividad natural, creadora, transformadora del ser humano y única fuente generadora de la riqueza social y humana. El presente y el futuro del hombre y la mujer tienen en el trabajo el soporte fundamental para la supervivencia de su vida material y espiritual. El trabajo como actividad social fundamental. El empleo es un elemento esencial para el sostenimiento y desarrollo de cualquier sociedad. Es la base de la economía productiva y como tal un factor básico para el crecimiento y funcionamiento económico. Pero el empleo funciona también como factor de cohesión y justicia social, posibilitando la participación de las personas, la distribución de la riqueza y la garantía de los derechos. A nivel individual, el empleo actúa como un elemento de integración social y permite la, la mejora de los estándares de vida y de bienestar personal y social, y en definitiva permite a las personas llevar una vida más digna. Salud y trabajo, como bien lo señala la Organización Mundial, la OMS, ¿no es cierto? La salud se mantiene en relación con el medio ambiente y en tanto el trabajo constituye una parte importante del medio total en que vive el hombre. La salud depende en alguna medida de la forma y las condiciones en que el individuo trabaja. Y esto es la forma en que se puede relacionar, ¿no es cierto?, al trabajo y salud, porque dicen trabajo y salud, ¿no es cierto? Y la salud es el equilibrio físico, mental, ¿no es cierto?, y social, ¿eh? Pero si aparecen modificaciones en ese medio ambiente, ¿no es cierto?, de trabajo, pueden ser mecánicas, físicas, químicas, biológicas, psicológicas, sociales, ese equilibrio esa salud va a producir un efecto, ¿no es cierto?, ese cambio en el trabajo, esas modificaciones van a producir un efecto, que pueden ser positivos o negativos. Por eso aparecen las prevenciones, ¿no es cierto?, donde es evitar y minimizar el daño. Por lo tanto, favorecen a la satisfacción de las necesidades y el desarrollo personal. Hoy en día, los trabajadores de todo el mundo hacen frente a importantes cambios en la organización del trabajo y en las relaciones laborales. Sufren una mayor presión para satisfacer las exigencias de la vida laboral moderna. El ritmo de trabajo marcado, ¿no es cierto?, por las comunicaciones instantáneas y los altos niveles de competitividad mundial hacen que la línea de separación entre la vida laboral y la personal sea cada vez más difícil de identificar. Me siento identificado con eso. Bueno, acá aparece la tan ansiada ley, ¿no es cierto? La ley 19.587, ¿no es cierto? Bien. La Argentina creo que fue uno de los primeros países en legislar sobre la salud laboral. Sin embargo, en la actualidad, las normas no son respetadas por empleadores públicos ni privados. Ya en 1914, la ley de 9.688 definía algunas de las enfermedades que debían ser eh, indemnizadas por el empleador.
¿cierto? Sentaba bases que definieron al empleador como responsable de la salud de aquellos que empleaba en los referidos al trabajo encomendado. Pero 60 años más tarde se promulgó esta ley, la 19.587 de higiene y seguridad, ¿no es cierto? Más exactamente el 21 de abril de 1972. Esta ley consta de 13 artículos, entre los cuales se destacan los siguientes puntos, de algunos de ellos nada más, lo que está más saqué lo que estaba más relacionado con la salud. El artículo 4, ¿no es cierto?, la higiene y seguridad en el trabajo, comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias precautorias de tutela o de cualquier otra índole que tenga por objeto proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, prevenir, reducir o eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o trabajos o puestos de trabajo, estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse en la actividad laboral. Luego viene el artículo 5, donde habla de principios básicos y métodos de ejecución. Ahí ya había creación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo y de la medicina del trabajo de carácter preventivo y asistencial. También la institucionalización gradual de un sistema de reglamentaciones generales o particulares, atendiendo a condiciones ambientales o factores ecológicos, y la incidencia en las áreas o factores de riesgos. Distinción, ¿no es cierto?, a todos los efectos de esta ley entre actividades normales, penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, y o en las desarrolladas en lugares o ambientes insalubres. A la investigación de los factores determinantes de los accidentes de trabajo, especialmente de lo físico, psicológico y lo sociológico. Luego hubo otros estudios y adopción de medidas para proteger la salud y la vida del trabajador en el ámbito de sus ocupaciones, especialmente en los que se refería a los servicios prestados en tareas penosas, riesgosas, a mí me parece un montón y desarrollos en lugares de ambiente insalubre. La aplicación de técnicas de corrección de los ambientes de trabajo en los casos en que los niveles de elementos agresores nocivos para la salud sean permanentes durante la jornada de la labor. Bueno, y así van apareciendo la participación en todos los programas de higiene, ¿no es cierto?, y seguridad, las instituciones especializadas públicas y privadas, y de las asociaciones profesionales de empleadores y trabajadores con personería jurídica. Había realización de exámenes médicos preocupacionales y periódicos, de acuerdo a las normas que se establezcan. En el artículo 8, todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo a la construcción, adaptación, instalación, equipamiento de los edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales y sanitarias adecuadas, a la colocación y mantenimiento de resguardo y protectores de maquinarias y de todo género de instalación, como los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje. También al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal y a las operaciones y procesos de trabajo. Y en el artículo 9, también sin prejuicio, ¿no es cierto?, de lo que determinan, especialmente los reglamentos, son también obligaciones del empleador disponer de exámenes preocupacionales y previsión médica periódica del personal, registrando los resultados en el respectivo legajo de salud. O mantener en buen estado de conservación y utilización del funcionamiento de instalaciones y útiles de trabajo. Promover también la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad en el trabajo y denunciar accidentes y enfermedades del trabajo. En el artículo 10, ya también sin prejuicio de lo que determinan los reglamentos, el trabajador también está obligado, ¿cierto?, a cumplir
con las normas de higiene y seguridad y con las recomendaciones que se formulen referente a las obligaciones de uso, conservación y cuidado del equipo de protección personal, maquinarias y procesos de trabajo, someterse a exámenes médicos, preventivos o periódicos y cumplir con las prescripciones e indicaciones que a tal efecto se le formulen. Y colaborar, ¿no es cierto?, con la organización de programas de formación y educación en materia de higiene y seguridad y asistir a los cursos que se dictan durante las horas de labor. Hay algunos que por ahí no quieren ir. Bueno, este es otro tema, ¿no es cierto?, de donde aparece también en mi temario, que es la división social del trabajo. La división social del trabajo se refleja en la división de la economía nacional en sectores de industria, construcción, agricultura, transporte y en ramas de la producción como industria ligera, construcción de maquinaria, metalúrgica, ganadería y horticultura. La primera gran división social del trabajo es la separación de las tribus, ¿no es cierto?, dedicadas a la ganadería, contribución a elevar sensiblemente la productividad del trabajo y creó las premisas materiales para el nacimiento de la propiedad privada de la sociedad de clase. La segunda gran división social del trabajo son los oficios, se separan de la agricultura y contribuyó a la ulterior elevación de la productividad del trabajo y junto a la primera gran división social del trabajo hizo que se ampliara la producción de artículos destinados especialmente al cambio y que crecería la producción mercantil. Y la tercera gran división social del trabajo es el desarrollo de la economía mercantil y la ampliación del mercado condicionaron el surgimiento de la tercera gran división social del trabajo, la formación de la clase de los mercaderes. El progreso de las divisiones sociales del trabajo en las sociedades basadas en la explotación presenta un carácter clasista, antagónico, y en parte encuentra su expresión en el nacimiento y desarrollo de la oposición entre la ciudad y el campo, y entre el trabajo intelectual y el trabajo físico. Otro de los puntos eran los modelos de organización. El modelo de estructura organizacional se define como la forma en la que se distribuyen los departamentos, actividades y grupos, ¿no es cierto?, de profesionales en una empresa. Así lo indica Stephen Rodin en su libro de comportamiento organizacional, en el que se resalta que cada área de una compañía debe estar alineada según sus objetivos en común. El autor también explica que dicho modelo debe basarse en 6 pilares: la especialización del trabajo, la departamentalización según las funciones, agrupaciones o ubicación geográfica de la organización, la cadena de mando, que se rige bajo un sistema de jerarquías en beneficio de las comunicaciones y coordinaciones de la organización, el alcance de control, la centralización o descentralización y la formalización del modelo. No existe uno totalmente exacto para poder determinar organización, ¿no es cierto? Todo dependerá del análisis y la valoración de las circunstancias, ingreso, número de trabajadores, funciones y otros factores. Es así que existen 5 tipos principales de modelos organizacionales. La estructura funcional, ¿no es cierto?, que es la más común, que es basada en las habilidades de cada persona, ideal para empresas, con un mediano a un alto número de trabajadores. Esta estructura divide la organización por funciones según la especialización del trabajo, por lo que suele segmentarse en recursos humanos, contabilidad, departamento técnico, áreas de empresa. Además, se establece una cadena de mando en cada área, con una jerarquía visible. Otra de las estructuras es la lineal, y ese es el modelo común de las pequeñas y medianas empresas. En este caso, la línea de autoridad es más clara, pues se trata de un alto directivo,
que puede ser el gerente o el dueño, que controla y supervisa varios niveles de organizaciones. Por ejemplo, en una tienda de ropa es muy probable que sea el dueño quien se encargue de supervisar, por ejemplo, a los encargados de la caja, a los vendedores y al contador al mismo tiempo. Otra de las estructuras es la divisional. Este divide a la compañía en departamentos funcionales. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Hola. Chicos, le está preguntando su... Bien. ¿Todo bien? Dale. La compañía, este divide a la compañía en departamentos funcionales, mejor llamado divisiones o unidades, con una cadena de mando única. Dichas divisiones están orientados por productos, grupos de clientes o mercados, ya sean nacionales o en otros países. Esta es una estructura ideal para empresas con más de una sede en el país y con presencia internacional. Otra estructura es por proyecto, es aquella que enfocada a un proyecto o objetivo en específico dentro de la organización, se nombra un gerente de proyecto y a los equipos encargados según roles y metas. Con esta estructura jerárquica, ¿no es cierto?, se recrea una subestructura temporal en la compañía. Una de estas configuraciones es la llamada estructura simple. Es un modelo sencillo, flexible, informal, ideal para pequeñas compañías, ¿no es cierto?, cuyas actividades giran alrededor de un gerente general, que supervisa las acciones de todos los empleados. También podemos destacar acá que es una estructura, esta estructura no es permanente. Hola. Sí, vi que tenía el micrófono abierto ahí. Bueno, podemos que una estructura no es permanente. O sea, no solo por el hecho de que una pyme, por ejemplo, puede crecer y convertirse en una empresa multinacional. O lo es también porque con el tiempo cualquier organización puede experimentar cambios. Luego, otro de los temas también es el derecho al trabajo. Está todo más o menos. El derecho al trabajo y las transformaciones neoliberales. Bueno, el derecho al trabajo es el derecho fundamental humano por el que toda persona tiene el derecho al trabajo, a la libre elección del mismo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo, a la protección contra el desempleo sin discriminación, con igualdad salarial, remuneración digna, protección social y derecho de sindical. El derecho al trabajo se conoce con las normas fundamentales de derecho humano, como son los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como en textos internacionales como la Carta Social Europea, por ejemplo, o el Protocolo de San Salvador, o la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos originarios, y en textos nacionales como son las constituciones de numerosos países, ¿no? El neoliberalismo es un proyecto civilizatorio que considera al capitalismo como la única forma posible de organización socioeconómica. Esto pone énfasis, ¿no es cierto?, en los jóvenes, en la capacitación, en funciones de la nueva tecnología, ¿no es cierto?, la promoción del emprendimiento individual, los cambios de la modalidad del trabajo, entre otros aspectos, apuntan también a consolidar el proceso de transformación de los sentidos y la temporalidad del trabajo en el neoliberalismo actual. Se trata de la construcción de un sujeto que ha de gestionar su propia vida, generar su propio trabajo, sin derechos laborales, ligados a formas de autoexplotación, deslocalizado y flexible en función al mercado. A esto último se suma la reforma en el sistema de seguridad social,
ya implementada, ¿no es cierto?, en la Argentina, ¿vieron? El trabajo humano como parte constitutiva de los procesos de valorización del capital, que ha intentado ser paulatinamente desplazado, no sin conflictos y resistencia, ¿eh? Así que esto se fue, el neoliberalismo fue metiéndose, ¿no es cierto?, en la sociedad, hablando de, de nuestra república. Actualmente se habla de una cuarta revolución industrial, que anclada en la fabricación digital y en términos más específicos en la fabricación, por ejemplo, de impresoras 3D, la robótica avanzada, la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas, que cuentan con importantes desarrollos principalmente en grandes corporaciones, especialmente ahora las automotrices, que en un auto tenemos de todo. Por ejemplo, la General Motors, la Ford, la Volkswagen, la Toyota. Asimismo, estudios que, aunque reconocen la inminente profundización de la desigualdad social y económica de la cuarta revolución industrial, sostiene una visión optimista y adaptativa, ¿cierto?, respecto del trabajo y de los procesos del trabajo, la reducción de los costos y la producción de la innovación constante. El neoliberalismo es el proyecto ideológico que sustenta el proceso de globalización. Bueno, otro de los temas que nos tocaba era el trabajo como proyecto de vida, ¿no es cierto? Y el trabajo como alienación. Bien, voy a tomar un poquito de agua. Los proyectos de vida de las personas no son solo construcciones fenomenológicas del referente social, sino aportadores a la subjetividad social y a la acción colectiva. Pero no se trata de la construcción de cualquier proyecto de vida, ¿no es cierto?, genéricamente hablando, sino de proyectos de vida reflexivos, creativos, con integridad humana, o sea, argumentados, novedosos y flexibles, basados en valores humanos, en confrontación constructiva con la sociedad. La alienación, según Karl Marx, es la separación del trabajo del objeto que está produciendo, ¿no es cierto? Así ambos son tratados como entes diferenciados. En otras palabras, la alienación es el proceso por el cual el empleado se convierte en algo distinto al producto de su labor, el cual se transforma en una mercancía. Marx también advierte sobre varias consecuencias de la alienación. En primer lugar, la labor del trabajador se convierte en una mercancía que se enajena, o sea, que se vende, y así la persona realiza una tarea a cambio de un salario, ¿sí? Lo segundo es que el producto del esfuerzo del trabajador pasa a ser controlado por otro y se transforma en propiedad privada, que posee el capitalista para usualmente venderla. En este punto, Marx incide en el hecho de que quien produce una mercancía, pese a que es fruto de su trabajo, tiene que pagar por ella para poseerla, ¿sí? Bien. Luego, otro punto importante al que hace alusión este hombre, Marx, ¿no es cierto?, es la desconexión entre el trabajador y su actividad, incluso en un plano emocional. Así la persona no va a sentir la actividad laboral como propia, sino como algo ajeno que además no le da satisfacción, sino que implica un sacrificio. Otra de las nuevas clasificaciones laborales, que es la especialización y la polivalencia, ¿sí? Pero, pero, ¿Hola? sí. ¿Te parece? Mariana, ¿estás por ahí? Sí. Sí, ¿te parece si hacemos una pausa acá y debatimos un poquito antes que no se nos termine el tiempo? Sí, vale. Vamos a ir porque me queda un poquito, ¿eh? ¿Cuántas te quedan?
Y creo que hasta las 50 y 10 más. 61 filminas son. No, pero Eh, eso es con todos los otros agregados, con bibliografía y así demás. discutimos un poquitito, no sé qué les parece a 56 creo que vos, es. Dale. Y después, Mariana. sí, después lo que podemos hacer el lunes, antes de arrancar con la otra clase, terminamos con esta. O ponemos otro día. Estos temas son muy interesantes. Bueno, no sé qué te pareció, Fer, a vos. Bueno, esto es nuevo para mí. Yo esto creo que lo di en una clase cuando estaba en el colegio militar. Ahí lo he dado en los primeros años. Eran esa ley hablamos un poco, pero ya me olvidé, no sé ni dónde La lo ley sucedió. de seguridad e higiene del trabajador. Sí, 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 sí. Veíamos mucho porque esta ley fue creada en tiempo de facto, en 1972, pero ¿viste? cómo, Entonces, digamos, y hasta ahora se mantiene todavía, no hubo muchos cambios desde ahí hasta ahora. pero cómo, o sea, a lo largo de la historia el trabajo fue cambiando. El ¿Cómo trabajo ves fue que, cambiando, exacto, se fue modernizando más, se fue adaptando a las nuevas tecnologías que iban apareciendo. Y en algunos Siempre, lugares eran reemplazados, ¿no es cierto?, la tecnología por la mano de obra humana. exacto, que surge Entonces, todo eso genera un conflicto, ¿no es cierto?, en las sociedades y por y ahí. el cambio más importante, si yo mal no recuerdo, surge a partir de la revolución industrial. ¿Eh? exacto, con Ford, con Henry Ford creo que. Ajá. Hay varios que están, bueno, varias personas que han, bueno, a lo largo Claro, sí, de la historia, todos exacto, fueron agregando un poquito de lo suyo a los exacto. cambios. Porque a veces es inevitable no separar lo que es la organización del trabajo, porque viene más o menos, va de la mano, en donde ¿Sí? también, o sea, está el modelo del Taylorismo, Marx, diferentes representantes que fueron básicamente poniendo puntos a cada uno de cómo, o sea, de la forma de trabajar. En la época que vos habías pasado, bueno, lo nombrás a Marx, que fue uno de los Sí. grandes. Uno de los grandes pensadores, porque el que Referentes, exacto. referente, mejor dicho. Sí, En muchos aspectos, referente, sí. pensador, eh, visionario. Y ahora, Donde ¿y cómo antes lo tomaste otra vez? la mano del trabajador era explotado por los dueños Por de los la grandes empresa. capitalistas. Los Exactamente, burgueses, exacto. Después los ahora, dueños bueno, de todo, y el trabajador no tenía nada que lo sí, protegiera, ¿no? Claro, todo, total. Antes de ese año no había nada. Solamente existía la ley esa 9866, que era la que le protegía por algunas enfermedades de trabajo. Por ejemplo, en las minas, las enfermedades pulmonares que tenían, la neumoconiosis, por ejemplo, era uno de las enfermedades que era indemnizada, ¿no es cierto?, en esa época. Ahora ya no sé si existirá alguna mina de... Ahora no sé cómo serán las grandes corporaciones, pero ya está todo... le obliga a la gente en esta, como aparece, por ejemplo, la especialización y la polivalencia, ¿no es cierto?, donde habla de especialización, aparte de ser especialista en hacer algo, ¿no es cierto?, tenés que saber hacer de todo también, porque para la empresa no va a contratar a otra persona para hacer Solamente otra un... cosa que lo podés hacer vos en tu tiempo libre. Por eso hablábamos que con el transcurrir del tiempo, ¿no es cierto? A veces separar los tiempos de trabajo de los tiempos personales ya casi, ya estaban todo unidos, ¿viste? No, era difícil de separar esos tiempos. Hay algo que habías hablado anteriormente con respecto a eso, con el tema del trabajo y la vida de las personas, de los profesionales. ¿Sí? Ahora yo les pregunto a tus compañeros cómo ven esa relación con lo que estamos viviendo.
Repetí de nuevo, José, la pregunta por las dudas, por si no escucharon. ¿Cómo ven ustedes la relación trabajo-vida personal con todo lo que estamos viviendo en estos momentos? Con el tema de la pandemia, con el tema de la virtualidad. Bueno, yo creo que el trabajador ahora está viviendo una etapa distinta, ¿no es cierto?, a lo que era anteriormente, antes de la pandemia. Porque vive más estresado, vive más enojado, vive con más cosas por hacer, porque, te digo porque a veces me pasa a mí, ¿viste? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Estamos escuchando? Sí, Sí, a sí, veces se me pasa a escucha mí bien. porque a veces yo llego a mi casa, por ejemplo, y tengo que entrar, por ejemplo, por el garaje, sacarme toda la ropa ahí. ¿Viste? Todas esas cosas a mí por ahí me alteran un poco, ¿me entendés? Antes que yo hacía, venía, entraba y andaba vestido así nomás, ¿viste? Entonces, para mí, te digo, es algo estresante eso. Pero ya me acostumbré. Pero al principio fue fatal, te digo, no era, me peleaba con todo el mundo. Y Pero cómo bueno, exacto, cómo la forma de trabajo también fueron cambiando. Más que también nada fue por el cambiando tema, porque esto en forma virtual también no es una relación, ¿no es cierto? No es lo Tuvimos, mismo que se juntaban antes, ¿no es cierto? Cuando estábamos en el servicio, por ejemplo, hablamos de nosotros. eh, Era diferente, vos te ibas a conversar, tomaban mate los muchachos y bueno, era una relación más contigua, estrecha, más más estrecha. Entonces, y ahora se terminó todo esto. Y vos, por ejemplo, el otro día recibí un familiar, un pariente mío, ¿no es cierto?, tiene 101 años y es juez federal. Y él me ayudó un poquito con estas cosas, ¿no es cierto?, y no sabía si darle la mano, si darle un beso, si abrazarle, no sabía. Y él tampoco, ¿viste? Entonces, ¿viste cómo altera todas esas relaciones por ahí que uno por ahí antes yo lo abrazaba porque es un referente para mí y para toda nuestra familia, por supuesto. Entonces cambia un poco todo el ¿Puedo sistema de dar vida una de todas las opinión? personas. Sí, Virginia. Eh, Virginia, Hola, ¿cómo te va, Fer? Con respecto a la relación del trabajo pandemia, yo que lo vivo ahí dentro del hospital de campaña, se observa sí, mucho la sobrecarga de trabajo en las personas. A los residentes, además de su carga horaria de la residencia misma, los mandan a cumplir horarios de guardia en el campaña para cubrir hueco. Lo mismo pasa con el personal que presta colaboración de otros hospitales, porque en realidad el personal de salud nunca descansó durante la pandemia. Se sobrecargó de trabajo por la misma plata. O sea, ahí viene sí, también, es como habla Fer del enojo y muchas cosas. El personal de salud está cansado. Pero Ya. del otro lado surgieron oportunidades, ya que con la apertura de un nuevo hospital, la gente que estuvo en negro o becado ahora está siendo contratado. Eso es una contraparte. Pero para mí creo que pesa más la sobrecarga de trabajo, más allá de que le den o no un contrato. Eso es lo que más destaca en esta pandemia. Claro, claro, por porque ahí. en general, ¿cuál sería la cantidad de horas que un trabajador debería trabajar diariamente? ¿Eso lo 8 tenés por horas, ahí, Fer? Pero eso también va a depender de 8 cuál es el horas. contrato y la forma de trabajo que tiene. Eso va a depender también del tipo de trabajo que se haga, porque hay trabajos que son insalubres. Recuerden que los trabajadores que utilizan radiación, como por ejemplo los radiólogos, tienen carga horaria diaria de 4 horas no más. Pero sin ir más Así es. lejos, con el tema de las guardias se viene peleando hace bastante ya como para reducir la cantidad de horas. Pero Sí. sin embargo hay una ambivalencia, voy a decir, porque muchos médicos prefieren hacer un día a la semana, 24 horas, y no tener que ir, por ejemplo, 3 días de 8 horas. Entonces como que a veces cuesta también generar o modificar y decir, bueno, las horas de trabajo son de 8 horas. Ahí también lo que pasa es que entra el tema del pago, de que, bueno, que obviamente
la parte de salud tampoco está bien pagada, no se lo posiciona, digamos, pero esas ya son políticas que van más allá de uno, por decirlo de alguna forma, pero si bien está todo asentado, donde se dicen cuáles son los derechos, cuáles son, bueno, las leyes, la carga horaria, sin embargo no se termina haciendo eso. Y ahora, hoy en día, el trabajador de la salud es uno de los que más desgastado está desde el 2020 y todo lo que nos sigue ahora, 2021. Por eso está bueno empezar a introducirnos en ese tema, como para también saber, digamos, los conceptos generales, de que es una ley, de que también hay derechos, para no dejarnos pisotear el día de mañana, o sea, tener conocimiento como para poder defendernos también. Porque estos temas a veces no son muy lindos, suelen ser aburridos de leer para muchos, pero son cosas que tenemos que tener presentes. Algo tenemos que saber, sí, es cierto. Por lo menos lo básico. Como dice Mariana, de tratar de conocer por lo menos que tenemos nuestros derechos y que tenemos una ley que por ahí nos ampara o que nos protege, ¿no? En muchos aspectos. Y obviamente también están las falencias de las personas que llevan a cargo, de los entes reguladores. Creo que habías hablado un poquito del ente regulador, ¿no, Fernando? Un poquito más arriba. Sí, también. Habías hablado del ente regulador, que es el Estado, es el que tiene que hacerse cargo de que estas leyes se cumplan. Entonces son varias partes las que intervienen acá y no es solamente el trabajador. Sí, eso creo que es algo muy importante que tenemos que remarcar también. Como dice Virginia, ahora se abrieron muchas otras oportunidades para las personas que estaban en negro, cuando la pregunta sería, ¿por qué estaban en negro? Es decir, buenas tardes, ¿cómo están? Hola. Es tan complicado el tema porque para las personas que están en planta, por ejemplo, que tienen ya un sueldo y saben, por ahí ellos no cumplen mucho, saben de las leyes, saben de estos temas. Para el personal que está en negro, como decía Virginia, que están recontra cansados, le obligan a cumplir porque si no directamente lo van a despedir. Y hay muchas personas, o los que tienen un contratito nada más, o que tenemos, yo también tengo un contrato, y son muchas horas de trabajo con más horas. Y te digo, yo estando dirigiendo un SAP, ponerle que en esta hora o a las 11 de la noche me mandan modificación que tu personal está adherido, tiene que irse a tal hora, mañana temprano o otra hora, y le cambian, no importa si no le importa si tiene otro trabajo o no, porque tiene que cumplir el horario en el otro lugar. Nos están repartiendo así en diferentes apps para tratar de llenar hueco, como decía Virginia. Tanto así te hablo de la parte de municipalidad, en la parte del gobierno también es lo mismo, todos los enfermeros que son becados, que por ahí ahora tuvieron la suerte que pueden cobrar el plus, o si no están trabajando, le hacen cumplir las 6 o 8 horas que tienen que cumplir diariamente, o 22 guardias mensuales, por 16.000 pesos, ponerle. Y si no tienen que, si no van, no le pagan, o si no, que se busquen otro trabajo. En cambio, el que es de planta, digamos, tiene un poquito más, menos problema, puedo decir, por el tema de que es de planta y más quilombo para echarlo. Pero a los otros no les respetan. En la parte de salud, está complicadísimo el tema y están muy cansados y muy estresados las personas. Y en ese caso estaría fallando justamente el ente regulador, los que deberían estar por ahí protegiendo. Es que juegan a favor de esa otra persona que está trabajando. Es que a eso le ponen todo plata en el bolsillo y todo a favor de plata de bolsillo en favor para ellos nada más, y no le importa al personal. Eso se sabe muy bien. No, por eso, pero por eso, como estábamos hablando de que tiene que haber un ente regulador que vele por esas cosas, en este caso por ahí no se cumple, porque justamente son ellos mismos los que rompen las reglas, por así decirlo. A mí, por ejemplo, a la noche, mañana a la noche o el domingo a las 11 de la noche me dice, mira, tu personal que suele trabajar a las 13 de la tarde,
tiene que presentarse mañana a las 8 de la mañana en otro lugar porque así lo solicita el intendente y no sé. O lo Y que así. pasó con tu agente sanitario, que estábamos ahí atendiendo y le dijo que se presente ya al juventud. Exacto. En ese momento. Encima Era ahora con está, un par de ahorita, horas de anticipación. hoy estábamos hablando y tiene que, para ir y venir, tiene 80 pesos de gasto diariamente cuando cobra un sueldo de 14.000 pesos, que tiene que ir todos los días. Fíjate. Es tan complicado el tema que no tenemos quien, los gremios que están no le ayudan en nada. Digamos. Es que la parte de salud no sé si tenemos gremio. Y la parte médica creo que no. No. Nosotros por eso desde la facultad estábamos queriendo formar la asociación por lo menos de profesionales de trabajadores de la salud. Exacto, profesionales de la salud con orientación a familiares y comunitarios. Porque no hay nada que nos ampare, no hay nada que nos proteja, no hay nadie que vele por nosotros y esta es la situación en la que está, no solo a nivel provincial, también a nivel nacional. Creo que el sistema de salud está siendo muy ninguneado y justamente por todas estas cosas que acontecen, ¿no? Yo creo que por ejemplo, en el Hospital Vidal hay un gremio, pero se encarga solamente de ese hospital, de los cuales hay uno de creo que era el presidente de ese gremio, había fallecido hace 2 o 3 meses atrás. Bueno, y ellos, por ejemplo, ellos tienen bastante. En la parte de emergencias, por ejemplo, no le dan artículo a la gente cuando van ahí de emergencia, les mandan a otro hospital. Ellos llegan a un horario y ya ni te atienden. Pero es porque tienen un gremio fuerte ahí dentro, un gremio interno. ¿Viste? Si todos pudiéramos armar un gremio interno, nosotros también seríamos fuertes. Pero en realidad nadie. Tenemos que conocer de las leyes, te tiene que gustar también, y hay que tener que andar mucho por eso. Y hay poca gente. Y AXA, por ejemplo, es a nivel provincial. AXA le regula a los empleados de salud, pero de la provincia, lo que son empleados públicos. ¿Ves? No hay otro gremio que lo pueda ayudar encima, siempre hay algo debajo de la mesa. Entonces, y no son médicos los que manejan, son gremialistas. Pero bueno, si vos podés hacer algo de eso, José, estaría bueno. Estaría bueno, pero hay que dedicarse, ¿sí? Y bueno, y yo creo que todas las cosas que estamos hablando, ¿no es cierto? La sobrecarga horaria, que tenemos que hacer un montón de cosas, irnos aquí para allá, creo que está relacionada, ¿no es cierto?, a las nuevas clasificaciones laborales, ¿no es cierto?, que es la especialización y la polivalencia. Muy bien. La polivalencia, bueno, la especialización es un sector o área de conocimiento que se adquiere a través de la experiencia laboral. Es desde hace unos años una de las claves para la diferenciación frente a otros candidatos. Sin embargo, en entornos tan fluctuantes, las compañías han detectado que no solo con la especialización la empresa consigue ser más productiva, rentable, por lo tanto, competitiva, ¿sí? En este sentido, la especialización ha ido dejando paso a la polivalencia, o a la capacidad y disponibilidad para ejecutar diferentes tareas, permitiendo que una persona se adapte rápidamente al cambio y sea capaz de responder de manera favorable a las exigencias de la empresa. Si bien existen y siempre existirán trabajos técnicos que requieren de cierta especialización, la polivalencia ofrece beneficios tanto para el trabajador como para la empresa. Por un lado, los empleados adquieren nuevas habilidades y competencias, siendo así versátiles, ¿no es cierto?, y con capacidad para adaptarse a diferentes entornos y asumir nuevos desafíos. Eso era con respecto, ¿no es cierto?, a la polivalencia y la especialización. Ahí ya estamos terminando. Las relaciones de producción y transformación en las relaciones de género.
que era otra de los que me costó encontrar porque no había, busqué, mira que, bueno, desde una perspectiva de género, los conceptos de trabajo y empleo requieren una especial distinción, al menos por 3 razones. En primer lugar, debido a que la interacción de ambos tipos de actividades resulta un factor condicionante de la vida de hombres y de mujeres de manera diferente. En segundo lugar, porque esa distinción contribuye a identificar el aporte económico global de las personas y en particular de las mujeres. Y en tercer lugar, porque como se desarrolla en adelante, para analizar la problemática del empleo femenino, es indispensable relacionar ambos conceptos. La presencia femenina suele ser proporcionalmente mayor en los puestos de trabajo informales y precarios, al igual que en trabajos no remunerados, destinados al mantenimiento y a la producción de la vida en los hogares. Es decir, el trabajo estrictamente doméstico y otras actividades vinculadas al cuidado de las personas. Estas actividades se hallan, aunque no en forma exclusiva, indisolublemente ligadas a la dinámica de los hogares y al aporte femenino, al bienestar y al funcionamiento de la economía global. Todavía no terminamos todavía con existen ciertos parámetros, ¿no es cierto? Está muy masculinizado todavía el trabajo y entonces mandan a las mujeres a otros puestos, a hacer como que esté relacionado con el hogar y con el cuidado, ¿no es cierto?, de las personas. Claro, generalmente ahí hace referencia a el trabajo que es ocupado por la mujer como ama de casa, ¿no? Que generalmente lleva arriba, puesta al hombro, a toda la casa, al marido, a la mamá, a los hijos. Y además también tiene que salir a trabajar, cumplir sus horas de trabajo. Totalmente. Más adelante vemos eso. Entonces es relevante destacar que la inserción de la mujer... Estamos quedándonos sin tiempo, Fer, por eso... Dale. Y bueno, ya termino. Entonces, la inserción de la mujer en la esfera de la producción social dentro del modo de producción capitalista, especialmente a partir de la revolución industrial, que consistió en un paso de avance e indiscutible, ¿no es cierto?, en modos anteriores, pues convirtió en fuerza de trabajo y con ello la posibilidad gremial de llevar a cabo un proceso de emancipación. Bueno, y acá habla sobre la inserción del significado. Decime, ¿querés que baje todo, así lo grabás todo, José? No, vamos a cortar acá, Fer, y después seguimos así discutiendo. Cortamos acá, Fer. ¿Tengo que seguir otra vez? Bueno. No, pero arrancás de esta parte que creo que esta parte es algo muy interesante, muy importante. Bueno, dale. Mariana. Sí, no, que dejes de grabar ya, porque se sigue grabando. Okay.